Hola, muy buenos días, estimada tutora Paola y compañeras. Reciban un cordial saludo como han estado, esperando a que se encuentren bien, deseándoles que tengan un día cargado de muchas bendiciones con la ayuda de Dios. Me presento, mi nombre es Laura Cristina Sánchez Becerra, soy persona en condición de discapacidad visual, ceguera total. Actualmente estoy estudiando el segundo semestre del programa de psicología en la UNAD en el CET de Bucaramanga. Bueno, quiero destacar dos puntos importantes en este podcast y es el primer punto. Este podcast lo estoy elaborando en sustitución del mapa eh, conceptual debido a que mi visión no me da para desarrollar este tipo de mapas y mucho menos mi lector de pantalla que uso para mi computador no está al alcance para elaborar este tipo de mapas, mucho menos con estas aplicaciones actuales como Wix u otras aplicaciones. También quiero destacar de que voy a hacer una comparativa entre el duelo común que se vive normalmente y el duelo que se vivió en pandemia, cómo esto afectó a las personas en pandemia. Y este tema lo elegí porque es un tema interesante como yo, estudiante del programa de psicología en condición de discapacidad visual ceguera total, lo debo yo autoasumir en la próxima y cómo debo enfocarme en un futuro para cuando sea una futura psicóloga profesional deba generar estrategias para ayudar a mis pacientes a sobrellevar este duelo, que todos tenemos que asumirlo sí o sí. Bueno, también es un tema interesante porque hay que tener en cuenta que Dios da las herramientas, las estrategias, los instrumentos, empezando por la psicología para poder sobrellevar este duelo y que no hay que perder la esperanza de que algún día nos iremos a encontrar con ellos, con nuestros seres queridos y expresarles lo que quizás no se le puede expresar en vida. Bueno, empecemos con hablar acerca de las etapas que se viven el duelo. Común. Hay que destacar de que este duelo no es universal en el sentido de que es según cómo lo lleve la persona. Hay personas que se dejan enfrascar en la depresión, como hay personas que lo asimilan con tranquilidad y usan las herramientas indicadas para poder sobrellevar este duelo. Empecemos por el impacto en la pandemia. Pues el impacto porque la persona no pudo estar con ella, porque falleció del virus, siente arrepentimiento, porque no estuvo con ella, no pudo hacerle los rituales que debería hacerle, como el sepelio, no pudo estar en contacto con ella tanto al verlo en el ataúd como en los momentos que necesitaba estar con él. Y porque pues no tuvo interacción con sus seres queridos, con su grupo social, y que es cuando lo más necesitaba el tener el impacto, el contacto social. Y a pesar de que había psicología en línea, había apoyo en línea, no era lo mismo, se carecía de mucho apoyo. Ya, hablando del duelo común, como el que se vive el día a día, y bueno, la pandemia también, aunque la pandemia hay que destacar que fue más fuerte por los motivos que mencioné ahorita. Entonces empecemos con el shock o la negación. Es cuando la persona está en un momento de bloqueo en el cual no asume la realidad de que el ser querido falleció. Está en un momento de incredulidad, en un bloqueo emocional en el cual no acepta la realidad de lo sucedido. La etapa de la, la etapa de la ira es cuando la persona siente enojo, rechazo, ira, culpabilidad, bueno, um, rechazo sobre todo y enojo hacia las personas hacia el médico, porque quizás el médico no le hizo el proceso indicado para que la persona estuviera con vida, hacia la persona misma fallecida porque no la dejó, porque la dejó sola,
hacia ella misma, siente pues arrepentimiento, quizás remordimiento por cosas que no pudo expresarle en los momentos de agonía, o pedirle perdón por cosas que sucedieron, por la vida, rechazo hacia Dios, porque ellos empiezan a cuestionarse qué pasó, por qué falleció, por qué Dios permitió, por qué Dios me lo quitó, muchas cosas. La depresión. La depresión es cuando la persona se aísla del entorno social, de sus seres queridos, no quiere recibir apoyo. Las cosas que solía hacer cuando estaba con vida, no las hace con disfrute, se aísla de todo. La negociación es cuando hace una especie de promesa con un ser superior, con ella misma, ¿para qué? Para revertir esa situación. Y lo último es la adaptación o la aceptación. A comparación de la depresión, ya la persona empieza a compartir con sus seres queridos, a recibir el apoyo requerido para llevar ese duelo. Esto no quiere decir que la persona olvida al ser querido, sino que la persona ya sobrelleva el duelo, suele estar con su grupo social, con sus seres queridos, con su familia, sus amigos, ya empieza a recibir apoyo psicológico y empieza a realizar las actividades que solía hacer cuando el ser querido estaba en vida, y sobre todo las que no hacía cuando ya estaba pasando el proceso de depresión. Los cambios que genera estas etapas son la emoción, porque la persona pues se aísla de todo, está en un proceso de tristeza, dolor, depresión, confusión, ansiedad, ira, depresión. Muchas emociones empieza a enfrentar la persona. Aislarse de las personas, tristeza, bueno, en fin. Lo cognitivo es que la persona pierde el interés por las cosas, está en un proceso de desconcentración, de no capta la información, de distracción, empieza como a perder la memoria, se le olvidan mucho las cosas. El proceso social, vuelvo a decir, se aísla de las cosas, de sus seres queridos, de su entorno, de sus familiares, no quiere recibir el apoyo. Y el entorno fisiológico es cuando la persona empieza a tener dolores de cabeza, dolor corporal, y además de eso pierde el apetito y el sueño. Ante las aplicaciones psicológicas, pues se requiere que la persona esté en un apoyo constante con psicología, recibiendo en un entorno seguro, en un entorno en el cual la persona pueda expresar sus emociones, y obviamente el psicólogo brindándole el apoyo que se necesita con terapia psicológica. Una de las estrategias que se ha escuchado de la psicología, en que la lectura no lo aborda, pero me gustaría decirlo, no sé si estoy equivocada, es una etapa de regresión, que es cuando la persona hace una carta hacia el ser querido fallecido y le expresa lo que no le pudo expresar en los últimos instantes, y lo que no le puede expresar, pues debido a que la persona no la escucha, pero lo expresa por medio de carta pidiendo perdón o expresándole cuánto lo amaba, y entre otras cosas, y se la lleva a la tumba o la quema, y cierra ese círculo, si se pudiera decir. Otra es la educación del duelo, que es cuando se le enseña de que pues es un proceso que todos debemos vivir y que es un proceso normal. Empieza a recibir ese tipo de educación y obviamente terapia psicológica. Y por último, pues el autocuidado, empezar a recibir herramientas de cómo generar ese autocuidado en lo físico y en lo emocional, sobre todo en el estrés. Bueno, espero que este podcast les haya sido de gran bendición. Cualquier cosa, estoy al pendiente de cualquier corrección, sobre todo la tutora. Y bueno,
tener esperanza en que algún día nos iremos a encontrar con ellos y que pasen un excelente día. Grabación actuando, pausa.